Moisés Rosales, un hombre de Dios cuya vida y ministerio han dejado una huella profunda en el corazón de muchos. Fundador y creador de Rapjuve, un retiro dedicado a la juventud, él ha dedicado su vida al servicio de Dios y al fortalecimiento de las familias y los jóvenes. Él cree profundamente en el potencial de cada joven. Su visión es que, al proporcionarles las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, pueden alcanzar grandes cosas y hacer una diferencia significativa en sus vidas y sus generaciones. El apóstol Moisés Rosales ha llevado el mensaje de Dios a muchas naciones alrededor del mundo. Su pasión por predicar y enseñar ha permitido que numerosas iglesias adopten la plataforma Rapjuve, que ha impactado a miles de jóvenes con su enfoque innovador y motivador. Está casado con la pastora Diana Jándula de Rosales, con quien tiene 2 hijos y 4 nietos. Juntos lideran el Ministerio de la Familia, casados, donde más de 500 matrimonios son restaurados y llenos de una palabra de bendición para sus vidas. El apóstol Moisés Rosales es conocido por su dedicación a ayudar y apoyar a los jóvenes. A través de varias iniciativas sociales, ha proporcionado recursos, orientación y apoyo a muchos que enfrentan desafíos en sus vidas. El apóstol Moisés Rosales es una figura ejemplar, conocido por su dedicación a Dios, su amor por su familia y su pasión por ayudar a la juventud. Su vida es un testimonio de fe y servicio, y su influencia continúa inspirando a aquellos que tienen el privilegio de conocerlo y trabajar con él. Apóstol Moisés Rosales, en Activación Profética. El tema que voy a predicar en esta mañana se llama Acceso al mundo sobrenatural. Y quiero que usted lea conmigo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7:7. La palabra del Señor dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tal vez muchos de nosotros hoy en este tiempo solamente hemos centrado estos versículos para pedir algo natural a Dios. Tal vez muchos estamos pidiendo comodidades, que el Señor nos haga un milagro financiero, que el Señor restaure nuestra familia, y amén por todo ello. Dios lo puede hacer, pero yo quiero que usted entienda en esta mañana de que nosotros queremos centrarnos en algo más profundo todavía. Nosotros debemos buscar lo sobrenatural de Dios en medio de nuestras vidas. Habitamos en cuerpos mortales, habitamos y somos naturales, pero Dios quiere que su poder sobrenatural se manifieste en medio de nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Usted cree que hay un mundo sobrenatural? ¿Usted cree que hay un mundo invisible que regula las cosas visibles? Amén. Yo quiero que usted me dé su amén, porque quiere decir que usted está en sintonía con esto que yo quiero compartirle en esta mañana. Déselo con todas sus ganas para nuestro Dios. Debemos creer que existe un mundo espiritual, pero también debemos saber si existe o si alguna vez nosotros hemos podido entrar en el mundo sobrenatural, en la sobrenaturalidad de Dios. Creo que Dios se quiere manifestar en medio de nosotros. De hecho, siempre comento, siempre hablo y digo
que la iglesia no tiene que ser un club. La iglesia tiene que ser y moverse como el cuerpo de Cristo Jesús. Hemos llegado a la casa de Dios y muchos venimos necesitados, pero con el paso del tiempo desarrollamos relaciones interpersonales y quedamos en que es como un club venir a la iglesia. Pero el venir a la iglesia nunca puede ser un club, tiene que ser algo que yo necesito experimentar en Dios cada día. Necesito la búsqueda del Señor. Yo quiero que usted piense por un momento que cuando usted y yo llegamos a la iglesia, veníamos con una necesidad. Usted y yo no veníamos buscando amigos. Usted y yo no queríamos camarilla. Usted y yo queríamos que el Espíritu de Dios se manifieste en medio de nosotros. Y eso es lo que usted y yo necesitamos guardar en nuestro corazón. De que a la casa de Dios venimos a adorarle, a bendecirle. A mí no me importa si la gente me habla, no me habla, si le caigo bien o no le caigo bien. Yo vengo a la casa de Dios porque quiero que Dios me hable, me ministre, me bendiga y me muestre esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Amén. Fíjese, necesitamos tener una experiencia sobrenatural. Si hay gente que no ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios, hoy vamos a orar para que sea Dios tocándolo, para que sea Dios entrando en su corazón de una manera visible. La Biblia dice que Jesús exhortaba a los fariseos y les decía de todo. Le decía que eran sepulcros blanqueados. Por otro lado, la Biblia narra y dice que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen. Se refiere a los santos, pero dice que semejante a ellos son los que los hacen. Y el pueblo de Dios necesita oír, el pueblo de Dios necesita ver, el pueblo de Dios necesita discernir en el Espíritu. Usted y yo necesitamos estar despiertos espiritualmente. Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre y nosotros podamos estar percibidos de lo que va a suceder en medio de la tierra, de lo que va a suceder en medio de nuestras familias, de lo que va a suceder en nuestro país. Usted y yo tenemos que estar un paso adelantado. Usted y yo tenemos que saber que viene un tiempo de Jehová sobre nuestras vidas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que Dios muestra el mundo espiritual en medio de un mundo natural. ¿Sabe? Usted y yo somos naturales. Usted no ponga cara de santo. No se quiera comportar externamente como un santo. ¿Ha visto? Muchos llegamos a la avenida Japón y mientras nos acercamos al edificio de la iglesia, vamos cambiando nuestra manera de hablar, vamos cambiando nuestra manera de sonreír, vamos cambiando nuestra manera de caminar. Déjeme decirle que solamente eso nos puede convertir en farsantes, porque usted y yo tenemos que ser naturales. Usted y yo tenemos que ser como somos. Usted no tiene que cuidarse de nadie, porque Dios sabe cómo es usted. Dios entiende cómo es usted. Así que hoy usted tiene que tirarse un sacudón para que caiga toda la religiosidad que no lo ha estado dejando vivir libremente. Usted debe apartarse de toda legalidad. No sea legalista, porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Pero mire,
Una de las cosas que Dios permite para que accedamos al mundo espiritual, esto se va a dar en nuestras vidas a través del pedir. Usted tiene que pedir, yo tengo que pedir. ¿Y sabe qué es pedir? Es expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo. Quiero más de Dios. Quiero más de Dios. Quiero más de Dios. Quiero que Dios me hable, quiero que Dios me ministre, quiero que Dios me muestre esas cosas que nadie puede ver. Cuando usted entienda que a través del pedir se abrirán puertas para que usted pueda tener acceso. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia hoy en este tiempo no está pidiendo. La iglesia está entretenida mirando las cosas de abajo, pero la Biblia dice que debemos mirar las cosas de arriba, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de abajo, porque la orilla y el orín corrompen, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Mire, por otro lado la Biblia dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hoy yo quiero que usted y yo nos centremos. Queremos ser prósperos, queremos ser benditos, queremos todo, pero la mayor riqueza es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. La mayor riqueza es tener la revelación del Padre en medio de nosotros. La mayor riqueza es que podamos estar percibidos en los tiempos. La mayor riqueza es que Dios hable con nosotros cada mañana. La mayor riqueza tiene que ver con un despertar a lo sobrenatural de Dios. La Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos mirar hacia arriba. El libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade dolor con ella. Eso es lo que usted y yo debemos buscar. Le hago esta pregunta: ¿quiénes se cansan por momentos de esta vida cristiana? ¿No se cansa? Entonces usted es un robot. Nos cansamos. Hay días que son difíciles. Hay días donde usted está con el poncho a rastra, y déjeme decirle, mientras usted no lo tire, usted está salvado. Porque vendrá el día en que Dios lo levantará. Porque vendrá la provisión de Dios. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades y estamos cansados. ¿Por qué? Porque somos naturales, pero creemos en un poder sobrenatural de Dios. Cuando tú estás por caer, cuando tú estás por tirar todo, Jehová viene con una bendición. Y Jehová trae fuerzas sobrenaturales para que tú te levantes en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y déjeme decirle que le hable así, porque ninguno es robot. Solamente Dios para que estemos de pie hoy. Eso usted lo debe saber. Solamente Dios para que nosotros estemos de pie el día de hoy. Hay días que son difíciles, pero ahí estamos creyendo y viviendo por principios. Hay veces donde usted no siente hacer nada, pero usted sabe que el día que usted no siente hacer nada, ese día usted anda por principios. Usted guarda su corazón para Dios, porque usted sabe que no es lo que siente, sino que ese es su deber como un verdadero hijo de Dios.
¿Sabe? Lamentablemente muchas personas en la iglesia pierden la oportunidad de vivir la sobrenaturalidad de Dios. ¿Ha visto? Aparece algo raro en la iglesia. ¿Y qué es lo primero que decimos nosotros en la iglesia? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque nunca lo habíamos visto. Pero dice la palabra que Dios hace todas las cosas nuevas cada mañana. Y necesitamos estar abiertos. ¿Sabe? Cuando usted no toma lo que Dios tiene, hay alguien que lo quiere tomar. Y de hecho lo toma. ¿Y sabe quién es? El diablo. Porque el diablo es imitador. Usted y yo, que tenemos la autoridad legal de Dios, no lo tomamos, lo rechazamos, porque tenemos miedo a lo desconocido, porque por ahí no es como nosotros quisiéramos y decimos no es de Dios. Pero el enemigo, que es imitador, que es oportunista, lo va a tomar. Por eso hay cosas que los brujos hacen parecidos a los apóstoles, a los profetas. ¿Por qué? Porque está imitando el diseño y está confundiendo a la gente. Déjeme decirle, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que mostrar la gloria de Dios en este tiempo. Pero para poder mostrar la gloria de Dios, tenemos que pedirle que el Rey de la Gloria se manifieste dentro de nosotros. Aleluya. Hoy en esta mañana le quiero decir que todo le pertenece a Dios. ¿Quiénes creen que todo le pertenece a Dios? La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Lo tienes que saber, lo tienes que guardar en tu corazón, que el diablo no tiene parte ni suerte, porque el dueño de todo se llama Jehová de los ejércitos. Mire, la iglesia se pierde de muchas cosas. Si yo le contara todo lo que hemos tenido que vivir, todo lo que hemos tenido que caminar para llegar a este tiempo, usted seguramente renunciaría hasta antes de dar el primer paso, porque no es fácil. Vamos descubriendo, vamos conquistando, vamos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Dios dice es para allá y hacia allá vamos a ir, pero muchas veces no sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos en qué tiempo, pero Dios va ministrando y la iglesia necesita tomar la oportunidad que Dios le ha dado. Tú tienes que tomar la oportunidad que Dios te ha dado, porque Dios te quiere bendecir, porque Dios es quien te va a levantar, porque Dios es quien va a mostrar su gloria en medio de ti, en medio de tu casa. Pero tienes que avanzar creyendo en el poder sobrenatural de Dios, porque una puerta se tiene que abrir delante de ti, pero esa puerta no se abrirá si tú no buscas en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mire, si tenemos los ojos espirituales abiertos, Dios nos va a hacer percibir lo que va a suceder en medio de nosotros. Yo quiero que usted entienda esta palabra. Dios nos va a hacer percibir lo que viene. Un hijo de Dios que está con los ojos abiertos, un hijo de Dios que está con los oídos abiertos,
Es un hijo que siempre va a estar percibido de lo que va a suceder. Nunca va a estar descolocado. Nunca va a estar, no me esperaba esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre le habla a sus ungidos. Porque Dios siempre le dice: prepárate, cíñete los lomos, vamos a avanzar, vamos a conquistar. Yo no creo que haya alguien que tenga los sentidos espirituales abiertos y no sepa qué es lo que va a venir en su tierra. Dios quiere bendecirte hoy en este tiempo. Dios quiere que tú puedas abrir y tener el entendimiento de lo que va a suceder en medio de nosotros. Es como tener un plus. Estoy adelantado en el tiempo. Fíjese, los ungidos de Dios no andan en comparsa, andan solos. No estoy diciendo solos naturalmente, estoy diciendo que caminan su camino solos. ¿Por qué? Porque están adelantados en el tiempo. Tal vez la mancha va todos a una velocidad, pero el visionario, el revelado, ese que está soñando, ese que está creyendo que Dios va a hacer cosas grandes, sabe que tal vez mucha gente lo tiene por loco, tal vez mucha gente lo tiene por una persona inadaptada, pero es porque él está caminando solo, porque está tal vez anticipado 5, 10, 15 años, porque sabe qué es lo que va a venir y se está preparando en este tiempo. La Biblia dice que Noé comenzó a construir el arca cuando no había llovido sobre la tierra, cuando comenzó a construir el arca en un lugar seco, y pasaban y se reían, y estuvo construyendo por 120 años, pero el día llegó y la familia de Noé se salvó, y por esa fe Dios condenó al mundo. Dios dice que va a hacer cosas grandes en medio de nosotros, pero tenemos que estar revelados en el tiempo, porque algo va a suceder en medio de nosotros. Tú y yo no debemos temer nada, porque veremos la gloria de Dios, veremos la manifestación del Dios vivo en medio de nosotros. Sé que algo va a suceder, no importa lo que diga el periódico, no importa lo que digan los analistas, Dios operará un milagro sobrenatural en medio de nosotros. Si tenemos los ojos abiertos, estaremos adelantados en el tiempo. Eso lo tienes que saber. Toda persona que vive en el mundo espiritual vive adelantado, porque percibe lo que va a ocurrir a través del Espíritu Santo de Dios. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y muestra esto que yo te estoy hablando. Segunda de Reyes, capítulo 6, habla del profeta Eliseos. Yo no la voy a leer la palabra, pero tú la vas a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 19, pero sí, yo te voy a contar un poco de la historia de la cual queremos hablar. Dice la palabra en esta porción bíblica de Segunda de Reyes 6, que había un rey de Siria que él quería invadir a Israel. Y dice la palabra que este rey de Siria llamaba a su gente de confianza, a su gente de guerra, y le decía: vamos a ir por tal lugar y vamos a hacer esto y esto otro. Y sucedía
que no podía hacer eso, porque el rey de Israel se enteraba de lo que los sirios querían hacer. Entonces, sucedió una vez, sucedió 2 veces, sucedió 3 veces, y dice que el rey de Siria los llamó a todos, sus hombres de confianza, ahí en su recámara más secreta, y le dice: yo quiero que me digan quién es el que está por Israel en este lugar. Y uno de sus hombres le dice: ninguno de los que está aquí está por Israel, todos estamos por Siria. Lo que sucede, le dice, que en Israel hay un profeta, y este profeta le dice al rey de Israel: todo lo que tú hablas aquí en secreto, Dios se lo revela allí. Y él va y le dice al rey de Israel: no vayas por ese lugar, porque los sirios estarán en este lugar. No vayas o no hagas esto, porque los sirios estarán en ese lugar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre de Dios que vive en una dimensión de fe, las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios estará percibido. Mira, este rey sirio pensaba que tenía un infiltrado, pero no había ningún infiltrado. Dios le hablaba al profeta, ese padre espiritual de la nación de Israel. Y cuando él hablaba, cuando hablaba el hombre de Dios, el rey de la nación decía: vamos a hacer lo que el padre espiritual dice. Y entonces todos eran salvados. Pero ¿qué sucedió? Era tanto el favor de Dios sobre Eliseo que el rey de Siria dijo: quiero a ese hombre preso, vayan a buscarlo. Y dice la Biblia que estaban en una localidad llamada Dotán, y se fueron a ese lugar a buscarlo. El ejército, ¿sabe qué? Se olvidaron de Israel, y todo el ejército fue en busca de un solo hombre, el hombre de Dios. Pero sucedió algo espectacular en ese lugar. Dice la palabra que el ejército marchó y sitió, rodeó a Eliseo. Rodeó a Eliseo. Pero aparece el siervo del profeta, todo asustado, porque vio que estaban rodeados. Y miren, dice la palabra en el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Cuántos de nosotros hoy, al vernos rodeados, miramos la naturalidad de las cosas? La gran mayoría de nosotros. Ahora en Bolivia el dólar va a subir. El dólar ya subió. ¿Ha visto? Y es como que todos estamos en automático ahora. Usted mira los riles
y usted los reels, y usted mira, y yo estaba mirando hoy antes de venir, dice, los empresarios preocupados por la escasez de dólares. Amén, amén. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Pero yo te digo, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios ante esta naturalidad de las cosas? Tal vez somos como Giesi, tal vez somos como el siervo. ¿Qué haremos? A mí me han dicho de todo. Un día conversaba con mi esposa y ella me decía, ¿y a dónde nos vamos a ir a vivir? A lo sumo a la quinta, le dije yo. Aquí, ¿dónde más? ¿Dónde más nos vamos a ir a vivir? Nos vamos a quedar aquí porque aquí fue Dios quien nos sembró, aquí fue Dios quien nos plantó, aquí fue Dios que dijo que esta tierra nos pertenecía. Tú no te vas a ir a ningún otro lado, tú verás la gloria de Dios aquí en este tiempo. Pero mira, ¿qué sucedió? Porque el profeta, el siervo viene y dice, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Pero ¿qué le contestó el hombre de Dios? No tengas miedo, porque más son los que están de nuestro lado. Yo no sé cuál puede ser tu problema hoy. Yo no sé cuál puede ser tu necesidad el día de hoy. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este tiempo. Pero déjame decirte que el hombre de Dios dice que más son los que están de nuestro lado, más son los que están a favor nuestro. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Pero me encanta lo que dice el versículo 17. Y el versículo 17 dice lo siguiente: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero quiero que entiendas esto, porque necesitamos abrir nuestros ojos, pero alguien nos tiene que dar el acceso. Yo quiero que tú entiendas que el profeta Eliseo vivía en una dimensión de fe, y tal vez el siervo estaba viviendo en niveles de fe como muchos de nosotros. Y hay una gran diferencia entre un nivel de fe y una dimensión de fe. Un nivel de fe es aquel donde tú pides. Tú vas pidiendo que el Señor te aumente la fe. Tú vas pidiendo que el Señor se revele a ti. Estás pidiendo, estás pagando un precio, estás doblando tu rodilla, estás ayunando, estás orando, estás diciendo, Señor, revélate a mi corazón, háblame. Y estás pidiendo y clamando que el Espíritu de Dios se revele en medio de ti. Pero cuando tú llegas a tener una dimensión de fe, es porque has traspuesto una puerta, es porque algo se rompió. Es por eso que tu mentalidad cambió para siempre, porque es Dios quien te hizo accesar, entrar a vivir en una nueva temporada. Es el tiempo de Dios. Los discípulos de Jesús andaban en niveles de fe. ¿Ha visto? Ellos oraban, ellos pedían, ellos tenían sus dudas y todas esas cosas.
Pero Jesús vivía en una dimensión de fe. Yo no sé si a usted le ha llamado la atención. Jesús no hacía grandes oraciones, pero sus oraciones eran súper efectivas. Tocaba con sus manos en los ojos y el ciego veía. Jugaba con el barro y sucedía algo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dimensionado a vivir en una atmósfera de fe. Eliseo también. Eliseo no se puso nervioso. ¿Qué fue lo primero que vio el siervo? ¿Qué fue lo primero que vio el siervo de Eliseo? El ejército. ¿Por qué? Porque todavía somos naturales. ¿Y cuántos de nosotros miramos la adversidad? Pero seguramente son muy pocos los que ven lo que Dios está mostrando. Eliseo no tuvo que orar. Eliseo solamente dijo: muéstrale para que veas, o no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Son más los que están de nuestro lado. El hombre natural vio las cosas naturales, pero el hombre espiritual pudo ver la grandeza de Dios. Pudo ver la gente de a caballo, pudo ver los carros de fuego, pudo ver que había un ejército celestial rodeando la vida de Eliseo. Ahora mire, ¿qué es una dimensión espiritual? La dimensión espiritual considera que la vida tiene un significado y propósito más allá de la persona. O sea, el significado de su vida es más grande que la vida misma de la persona. Más allá de la persona y lo material, que contribuye a la capacidad de trascender las circunstancias con base a sus valores y creencias. Hemos nacido para trascender. Hemos nacido para mostrar la gloria de Dios. Usted lo tiene que saber. Usted tiene que estar seguro que desde que llegó Cristo Jesús a su vida, usted está en la obligación de trascender. Usted va a ir más allá de donde llegaron todos antes de que usted haya llegado. Usted será un pionero. Usted será alguien que mostrará la gloria de Dios. Usted será alguien que mostrará que con Dios todo es posible y que lo que Dios tiene es más grande de lo que usted puede alcanzar alguna vez. Dele un aplauso al Señor. Pero mire, en los niveles de fe, nosotros tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que pagar el precio. ¿Me entiende? Hay que doblar las rodillas. ¿Cuánto cuesta doblar las rodillas? Hay que leer la Biblia. ¿Cuánto cuesta leer la Biblia? Hay que ayunar. ¿Cuánto cuesta ayunar? Pero para poder crecer en nuestra fe tenemos que orar, pasar tiempo de intimidad con Dios. Tenemos que leer la Biblia. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer la palabra, cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a ayunar, está usted creciendo en sus niveles de fe. Amén. Amén. Pero cuando usted, escúcheme bien, dele un aplauso al Señor. Es decir, que para poder avanzar en los niveles de fe, usted tiene que pagar el precio. Pero cuando usted va a estar en una dimensión de fe, usted no tiene que hacer nada. Pero quiero que me entienda qué significa no hacer nada.
no quiere decir que usted se va a quedar de brazos cruzados, sino que quien le va a dar el acceso es Dios. O sea, se va a abrir una puerta que te va a cambiar para siempre. Pero has venido caminando en niveles de fe, has venido orando, has venido ayunando, has venido clamando. Pero llegará el día donde Dios te introducirá a vivir en una nueva temporada. Por eso es que te digo, ya ahí no cuenta lo que tú haces, ya no es lo que tú haces, lo que dices, sino que es el favor de Dios, porque una puerta se abrirá delante de ti para que vivas en la sobrenaturalidad de Dios. Tu mente en este nivel, tu mente será cambiada, tú serás trastornado, tú habrás trascendido, porque la gloria de Dios estará sobre ti en este tiempo. Cuando tú puedas entender lo que yo te estoy diciendo, algo va a suceder en medio de ti. Ya no estarás pujando, sino que entrarás a vivir en una dimensión de gloria. Está sobre mí, esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí. En la dimensión de fe tú no haces nada, es Dios quien te habilita. Tienes que saberlo, porque si no sería por fuerzas, y de tanto pujar nos podemos hacer potrosos, ¿no es cierto? De tanto pujar nos podemos lastimar. Es Dios quien nos va a habilitar para ir a un nuevo nivel de gloria. Amén. Mire, en los niveles de fe tú tienes que orar, ayunar para poder alcanzar el nivel de fe que tú estás buscando. Tienes que entregarte y pagar un precio. Tienes que buscar en Dios. Cuando entramos a vivir en una dimensión de fe, nosotros no lo podemos hacer. Es la promoción de Dios, es la habilitación de Dios. Fíjate, ¿quién habilitó a Eliseo? Elías. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Elías. Quiero una doble porción de lo que tú portas. Elías, el espíritu de Elías lo hacía vivir en una dimensión sobrenatural. Y Eliseo quería. Y seguramente Eliseo oraba, ayunaba, leía, hacía todo lo que estaba a su alcance. Pero él decía: yo no puedo tener, no llego siquiera a lo poco que tiene mi padre espiritual. Pero él estaba ahí. Fíjese que Eliseo no lo soltaba a Elías. Ya todo el mundo sabía que Elías sería tomado por Dios, y Eliseo se le pegó. Porque Eliseo dijo: yo no voy a dejar que este hombre se vaya con lo que él tiene. Yo quiero que él me dé lo que él porta. Y entonces cuando este Eliseo fue promocionado, fue porque Dios a través de Elías le pasó el manto. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender hoy en este tiempo, que llegará el tiempo donde tú necesites la promoción de Dios, donde tú necesites que Dios sea quien te habilite, donde tú entiendas que una puerta se abrirá delante de ti. No te tienes que hacer el cristiano, verás la gloria de Dios, porque algo se habrá roto. Andarás solo porque verás manifestación de Dios en tu caminar en este tiempo. Esa unción llegó, la puedo sentir. ¿Cuál es el ministerio más probado, más luchado? El ministerio del profeta. Porque Dios habla a través de sus santos profetas. ¿A quién se lo muestra Dios? A los profetas.
Necesitamos entender que hay que abrir nuestros ojos, y los profetas de Dios están percibidos de los tiempos. Mire, ¿qué dijo el rey de Siria? Volviendo a nuestra lectura de Segunda de Reyes. Hay que matar a ese hombre, hay que matar a ese profeta. ¿Qué estaba diciendo? Mientras haya ese profeta, no vamos a poder hacer nada contra Israel. Cuando hay un profeta de Dios cerca de ti, tú caminas seguro, porque Dios es quien está con él, porque es Dios quien le revela sus planes secretos, porque es Dios quien habla de lo que va a suceder. Fíjese, cuando llegan a la casa del profeta, el criado no podía ver lo que veía Eliseo. El profeta dijo: estamos perdidos, hasta aquí llegamos, Dios nos guardó hasta este tiempo. Pero el profeta Eliseo salió y dijo: no temas, son más los que están de nuestro lado. E inmediatamente dijo: abre sus ojos para que él pueda ver. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos con los ojos cerrados estando en la casa de Dios? Que nos dejamos llevar por las noticias, que nos dejamos llevar por las tendencias, cuando Dios quiere revelarse a nuestras vidas, cuando Dios quiere hablarnos y contarnos los planes que Él tiene para nosotros. Tú no tienes que desmayar, tú tienes que pedirle a Dios que abra tu entendimiento, que abra tus ojos, que puedas escuchar su voz. Y cuando esto suceda, tú serás cambiado, tú serás diferente, tú serás optimista, dejarás el pesimismo atrás, porque sabrás que Dios está en control de toda la situación. Eliseo ya tenía abierta la dimensión espiritual. La Biblia dice que el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Así dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pero mire usted, seguramente a usted le pasa esto como a mí también me ha pasado. A ver, le hago una pregunta. ¿Quiénes se creen inteligentes? A ninguno. Con razón. ¿Quiénes se creen inteligentes? Levante su mano el que se crea inteligente. Amén. Los que no han levantado la mano no es que no sean inteligentes, son muy modestos. Pero le quiero decir algo. ¿Por qué le estoy preguntando eso? Porque cuando usted va a acceder a lo sobrenatural de Dios, usted tiene que saber que su inteligencia es obsoleta. Aquí no se va con la inteligencia, aquí se va rindiéndonos delante de Dios. Si usted quiere vivir la sobrenaturalidad de Dios, usted no tiene que buscar su inteligencia. Usted tiene que saber que lo que usted necesita es el don de Dios sobre su vida. La inteligencia no le va a servir para esto. Por eso es que mientras más inteligentes somos, más difícil es que podamos entrar a vivir en una dimensión de fe. ¿Por qué? Porque queremos que todo esté controlado. Pero Dios dice: tú no tienes por qué tener el control. El que lo va a controlar todo soy yo. Estamos en las manos de Dios. Suéltate, suéltate delante de Dios. ¿Ha visto cuando tenemos una crisis? ¿Tienen crisis? Amén.
Gloria a Dios. Cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una enfermedad, lo primero es, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Hermano, no te vas a morir, porque no toda enfermedad es para muerte, sino porque hay enfermedades que sirven para mostrar la gloria de Dios. Hay crisis que sirven para mostrar la gloria de Dios. ¿Hay alguien que crea esta palabra? ¿Hay alguien que crea esta palabra? Sélela con un fuerte aplauso. Hay enfermedades, hay crisis que sirven para mostrar la gloria de Dios. No son para muerte. Aleluya. Pero mira, ¿qué sucedió allá en el monte? Eliseo tuvo que orar para que el siervo viera, porque el siervo lo primero que vio fue el ejército. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, vio estas huestes de ángeles. ¿Alrededor de quién los vio? Alrededor de Eliseo. Él no se vio adentro de la visión, él miró desde afuera. Para tú estar viviendo en una dimensión de fe, tú tienes que estar en medio de la situación. Tú no puedes estar afuera. Tú tienes que meterte hacia adelante. Tú vas a estar en el medio del problema. Necesitas entender que Dios quiere sacarte de la realidad. Por eso es que muchas veces los profetas los vemos como inadaptados, ¿no es cierto? Porque usted dice, este habló y nada que ver con la realidad. No es que está fuera de la realidad, pero él está adelantado en el tiempo, porque Dios ya le mostró lo que viene. Por eso te digo, necesitamos pedir que Dios abra nuestros ojos. Pero mira, si tú no accedes a lo sobrenatural de Dios por la puerta correcta, por la puerta de Dios, tú puedes entrar también a este mundo sobrenatural por el lado incorrecto. ¿Y cuál sería el lado incorrecto? El diablo, los brujos y todas esas cosas. ¿Ustedes creen que existe el bien? ¿Alguien cree que existe el bien? Si existe el bien, entonces debo saber que existe el mal. Si existe Dios, también debo saber que existe el diablo. Si existe el poder de Dios, existe el poder de Satanás. Y cuando hablamos de la sobrenaturalidad, hablamos de este mundo invisible donde podemos acceder por Dios o podemos acceder por el diablo. Yo no sé si usted ha visto, nosotros que tenemos el centro de rehabilitación acá, llega mucha gente con problemas de drogas y alcohol, pero hay gente que llega como volviéndose loca y dice: quiero internarme, quiero por favor que estar en el centro, porque en la noche siento que los demonios me quieren matar. No sé si alguien alguna vez ha escuchado: siento que los demonios me quieren matar, siento que me quieren hacer cualquier cosa. ¿Será que eso es mentira? No, eso es verdad. Y la gente, ¿qué es lo primero que decimos? Estos están locos de tanto pitar, decimos, ¿no? Sí. La causa será la droga, pero el diablo aprovecha esas puertas abiertas para confundir a la gente y para que éstas se quiten la vida. Eso lo necesitamos saber. Creo que nos estamos volviendo muy técnicos en la casa de Dios y estamos dejando de estar percibidos en el tiempo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Si alguien quiere ver el mundo espiritual negativamente, pues vaya a drogarse. Por ahí el diablo viene y los zarandea esta noche.
usted puede acceder de forma positiva y de forma negativa. Mire, cuando usted mira del lado de Dios, ¿usted qué debería ver? Ángeles. Usted debería ver el ejército de Dios acampando alrededor de su vida. ¿No ha visto que cuando yo me convertí hace 20 años atrás, a mí me quisieron dar unos discipulados? Entonces yo le dije que sí, que me los dé. Para empezar, cuando llegaron para darme el discipulado, yo recién convertido, así era el texto, así de gordo el texto. Ya me desanimé de ser cristiano cuando me mostraron el texto. Si en la universidad me ha costado un mundo leer un libro, imagínense para ser cristiano leerme una enciclopedia. Pero lo empecé a hojear. Y lo que no me gustó es que todo lo que me mostraba ese discipulado, más que mostrarme el reino de luz, me mostraba el reino de las tinieblas. Me mostraba que era el pecado, que eran los demonios, que eran lo uno, que era lo otro. Pero yo, esa vez, yo dije, no lo voy a hacer el discipulado, porque yo voy a estudiar el reino de Dios, y a través de estudiar el reino de Dios voy a saber cuál es el reino del diablo. Yo te puedo decir a ti que tú no debes ir al infierno, pero en vez de estar hablándote del pecado, te voy a mostrar de las cosas grandes del cielo. No sé si me entiendes. En vez de mostrarte lo malo que hay en un lugar, te puedo mostrar lo bueno que hay en este lugar. Es decir, que te estoy hablando lo mismo, pero estoy centrado en las cosas buenas de Dios y no en las cosas malas del diablo. ¿De quién depende eso? De nuestro ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. ¿Qué necesitamos hacer? Tener una mentalidad buena. Necesitamos buscar lo bueno de Dios para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Fíjese, yo tengo un discipulado con más de 1500 jóvenes. Algunos seguramente dirán que mi discipulado es light, porque no estoy hablando del pecado todo el tiempo. No hablo del pecado, porque todos hemos sido pecadores por naturaleza. A mí no necesitaban predicarme del pecado, porque ya yo era máster en pecados. Ya yo era pecador. Yo necesitaba que me muestren lo otro. Yo necesitaba que me muestren la grandeza de Dios para que yo pueda dejar de pecar, para que yo pueda renunciar a aquellas cosas que a mí me encantaba hacer. Entonces, ahora que yo soy pastor, yo trato de mostrar la grandeza de Dios, trato de mostrar lo hermoso que es vivir en el reino de Dios. Porque estoy seguro que puedo traer a cualquiera de los jóvenes que pastoreo y ellos le pueden dar una cátedra del pecado. Tal vez no por los nombres, pero sí saben las causas y los efectos. Solamente el religioso te quiere tener ahí atribulado. Tienes que ser libre. Dile al que está a tu lado, tienes que ser libre. Tienes que dejar tu religiosidad. Tienes que empezar a mirar las cosas buenas. Tienes que mirar lo bueno de Dios. Tienes que saber que Dios es grande y misericordioso, que Dios es quien quiere que todos nos salvemos. Déselo con todas sus ganas. Necesitamos cambiar nuestra percepción. Necesitamos cambiar nuestra percepción.
Necesitamos ser positivos. ¿Usted se ha puesto a pensar? Seguramente que sí. ¿De qué es lo que le va a venir después? ¿Y si nos quitan todos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Y si nos quitan todo lo que tenemos? ¿Sabe qué dije yo un día? Porque yo estaba así asustado, yo solito ahí, pensando en mi tribu, pensando en mi mujer, en mis hijos, en mis nietos. ¿Y si nos quitan todo? Seguramente usted lo ha pensado. Vino una amiga y me dice: Moisés, ¿y si nos quitan todo lo que tenemos? ¿Sabe qué le dije? Pues ya no sabía qué decirle. Ya gracias a Dios lo había digerido. Bueno, nos tocará ser pobres, le dije. Hermanos, si te quitan todos, mientras tenga vida, tienes la oportunidad de hacerlo nuevamente. Si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Tienes que ser positivo. Amén. Mire, yo te puedo predicar del cielo para que tú no te vayas al infierno. ¿Cómo lo hago? Mostrándote las cosas grandes de Dios. Deja de ser tan estructurado. Sé libre. No porque andes agachado, no porque bajes de decibeles al hablar vas a acceder a esa puerta de la cual yo te estoy hablando. Para tú vivir en una dimensión de fe, tú tienes que tocarle a Dios hasta que Él abra la puerta. Dios no te está, sabe que cuando tú hablas con Dios, Él no te está mirando a ver qué tan fuerte hablas, o si ríes a carcajadas, o si no ríes. Para Dios eso es basura. Lo que Dios mira es el corazón del hombre. Hay veces que nosotros queremos mostrar ese aspecto de buenitos, cuando en realidad Dios quiere que seamos libres, pero que tengamos una total dependencia a Él. Dios quiere que nosotros toquemos la puerta. Dios quiere que nosotros hagamos cosas grandes y maravillosas en medio de Él. Debemos buscar la dimensión de fe en nuestras vidas. La Biblia dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de ser niños. Dejar de ser niños. En otro lado dice, ¿no? Pablo, que tuvo que darle leche en vez de ¿qué? En vez de vianda. ¿Por qué? Porque éramos niños. Y muchos niños habemos en el cuerpo de Dios. Muchos niños. ¿Por qué? Porque hay divisiones, hay pleitos, hay celos, hay contienda, hay lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque eso es lo natural de la iglesia. Y mucha gente se quedó en lo natural de la iglesia y no pudo accesar a la sobrenaturalidad de Dios en la iglesia. Este es un cuerpo sobrenatural. Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero eso se ve reflejado en nosotros. Mira, a mí me cuentan de todo. ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? Es más, donde hay chisme, salgo corriendo. Donde hay chisme, huye. Donde hay contienda, sal, porque cualquier rato te van a pringar a ti, te van a ensuciar a ti. Sal. Si tienes que andar solo, anda solo, pero vas a estar bien. ¿Has visto? Todo el mundo te quiere dar palabra, todo el mundo te quiere tirar la última revelación. Hermano, date cuenta que esa revelación que quieres dársela a otro es para ti. Porque tal vez el otro al cual se la quieres vender como la última Coca-Cola en el desierto,
como la última novedad. Esa persona ya la tiene, a él ya se le reveló. Necesitamos buscar en Dios hasta que Dios abra la puerta y sea Él quien nos dé el acceso a vivir en una dimensión de fe. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué sucedió cuando estaba Eliseo? Cuando oró de esa manera, se dio cuenta el siervo que su patrón andaba en otra dimensión. Necesitamos entender que Dios trabaja desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dios trabaja desde el corazón. Tienes que tocar. Para poder entrar tienes que tocar. ¿En dónde? En Dios. En Dios. En Dios. Tienes que leer, tienes que doblar rodillas, tienes que buscar. Anoche papi dijo, papi anoche oró creo que 10 segundos. ¿Y sabe qué dijo papi? Ay, ustedes ya saben que yo aquí no oro casi nada, oro en mi casa. Y así tiene que ser. ¿Ha visto cuando usted le dice a alguien que ore por los alimentos? Tiene una oración de 25 minutos, el plato está frío. Yo sabe qué hacía cuando iban los pastores a orar a mi casa y yo era chico. Yo les cambiaba las presas. No es que toditos oraban así con, primera vez que la cuento, con los ojos cerrados. Y ha visto que a los invitados hay veces que le dan el mejor plato. Yo lo cambiaba el plato. Lo cambiaba. Pero ¿sabe? No te quieras mostrar espiritual. El espiritual lo es. Sus frutos dicen que es espiritual. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. Ya estoy terminando. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que toca se le abrirá. Necesitamos tocar. Necesitamos tocar. Esta puerta de la cual yo te hablo no se puede abrir desde afuera, se abre desde adentro. Y el único que te va a dar el acceso es Dios. Tienes que pedirle a Dios: Señor, levántame para bendecir la iglesia. Señor, prospérame. Señor, cámbiame. Trae, Señor, el don de sanidad, de milagros, el don de hacer milagros en mi vida para que yo pueda bendecir la iglesia. Dilo una vez, dilo 2 veces, dilo 100 veces, dilo 1000 veces, las veces que sea necesario, porque el que está tocando, dice la palabra, Dios le abrirá, Dios le bendecirá. Y cuando esto suceda, serás traspuesto, serás llevado a un nivel de gloria. Nunca más pensarás como pensabas antes. Cuando entras a vivir en una dimensión de fe, cambias para siempre. Cambias para siempre. Mire, nunca jamás pensarás como pensabas. Y en esa mañana, yo no sé si hay personas que quieren entrar a vivir en una dimensión sobrenatural. Si hay una persona que quiere que oremos por él. Yo no sé si tú eres pastor, si tú eres intercesor y tú quieres entrar a vivir en una nueva temporada, yo te invito a que vengas aquí adelante. Y mientras tú vienes, debes saber que en el mundo espiritual no andamos por sentimientos. Recibimos y nos transformamos. En el mundo sobrenatural
No es que hoy siento, no. Ya tú no sientes en el mundo sobrenatural. Tú sabes que tú lo tienes que hacer. Tú sabes que algo va a suceder, que Dios va a hacer algo grandioso en medio de nosotros. Algo está sucediendo en medio de nosotros. Hay veces que no tienes ganas de orar, pero sabes que tienes que orar. Hay veces que no quieres ayunar, pero sabes que debes ayunar. ¿Por qué? Porque estás siendo transformado. Eres un hombre de guerra. Eres alguien que verá la manifestación del Dios vivo. Algo va a suceder en medio de nosotros. Algo va a suceder en medio de la iglesia. Algo va a suceder en medio de nosotros. Hoy estamos entrando a vivir una nueva temporada. El Espíritu Santo de Dios se manifestará en medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios se manifestará en medio de la iglesia. Espíritu de Dios, toca las vidas hoy en este tiempo. Espíritu de Dios, manifiéstate en medio de nosotros. Toca las vidas. Toca las vidas, toca las vidas. Aquí hay un pueblo hambriento y sediento por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sopla hoy aliento de vida. Trae el acceso sobrenatural en medio de nosotros. Hoy venimos delante de ti porque sabemos que no hay hombre que nos pueda llevar a eso que solamente tú tienes para la iglesia. Hoy venimos porque queremos que seas tú quien nos ministre, porque queremos que seas tú quien nos hable. Espíritu Santo de Dios, quiero que tú le muestres tu gente de a caballo. Quiero que tú muestres tus carros de fuego, que sus ojos sean abiertos para poder entender que hay un mundo sobrenatural en medio de la iglesia. Espíritu Santo de Dios, sopla, sopla, sopla hoy. Espíritu Santo de Dios, ministranos, 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 ministranos. Espíritu Santo de Dios, hoy es el tiempo que los ojos sean abiertos. Hoy es el tiempo que los ojos sean abiertos. Espíritu de Dios, ministranos, 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 ministra, sopla, sopla hoy, sopla hoy, sopla hoy. Espíritu de Dios, ese es el día, ese es el día. Allí arriba bendigo, bendigo a las personas